Y apuntabas tú, bueno, pues la necesidad, ¿no?, de jóvenes políticos en América Latina, que, bueno, que tomen el testigo, ¿no?, Entonces, yo me hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que tener un líder político? ¿Qué características tiene que tener ese líder político hoy en el contexto en el que estamos, un contexto que es absolutamente globalizado, con un montón de retos a nivel internacional, no solo a nivel de la región, sino a nivel del mundo, ¿no?, del mundo, de la globalización que todos los países bueno, pues tienen que hacer frente a ella, ¿no? ¿Cuáles serían para vosotros las características, las particularidades de esos nuevos líderes en esta región? ¿Para ganar las elecciones o para en transformar? general, yo creo que, a ver, yo te haría no tanto para ganar elecciones, sino como un buen líder político que tome testigo, como él comentaba, que decía que, bueno, que observaba que no existen esos recambios, ¿qué se necesita? Yo creo que ahora es un momento para repensar eso. O sea, yo no tengo la bola de cristal de decir qué es un líder, pero a mí, o qué tiene que ser un líder, que en principio yo creo que debería ser mujer. Creo que hay que trabajar muchísimo para conseguir exactamente lo que decía Bruno, pero además tiene que haber más mujeres en política, tiene que haber más indígenas en política, tiene que haber más afros en política, tiene que haber una inclusión de clases populares en política, y para eso es fundamental que todo el mundo pueda acceder a los espacios de formación de especialistas en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que un líder político tiene que manejar muchas técnicas que hoy en día son fundamentales, como son las técnicas de comunicación, de persuasión, de trabajo colectivo, colaborativo, pero además tiene que estar muy enraizada en los problemas de ciertos sectores de la población, de ciertas comunidades, ¿no? Entonces, no encontrar el equilibrio entre todo lo que es el liderazgo de la nueva tecnología, de las nuevas tecnologías aplicadas a la difusión de imaginarios, de creación de narrativas, de creación de esperanza en la transformación, tiene que estar al mismo tiempo muy enraizado y muy bien formado para poder transmitir mensajes, llevar a cabo gestión relevante y, sobre todo, creo que una de las cosas que tienen que tener los líderes, que eso deberíamos trabajarlo muchísimo, es que, y eso sí que lo hemos aprendido aquí con los nuevos liderazgos, es que tienen que ser capaces de de ser innovadores en la creación de oportunidades políticas, de cómo introducir cambios, de pensar cosas que hasta ahora no hemos pensado, y eso es fundamental. Tenemos que tener líderes creativos, que no reproduzcan roles que ya son de yo no digo de la vieja política, pero de una política que estaba enraizada en otros contextos, ¿no? Hacia futuro, creo que igual que los investigadores, los técnicos, los profesores, tenemos que ser creativos, los líderes políticos también, ¿no? Tienen que ser capaces de imaginar nuevas posibilidades. Bueno, yo tengo miedo de que estemos invadiendo un poco las competencias del director del MEPA, ¿no? Porque un poco la pregunta quizás sería si el político o la política como actividad, digamos, el político nace o se hace, ¿no? Es una vocación, es una profesión, en fin, son las grandes preguntas que quizás de tipo más filosófico podríamos plantearnos, ¿no? Pero yo creo que un político tiene que tener, desde luego, vocación de servicio y tiene que tener una conciencia política de los problemas, ¿no? Es decir, tiene que ser un apasionado por el poder, ¿no? No en el sentido, digamos, de eliminar cualquier límite para poder acceder al poder, sino entender que el poder es la herramienta que te permite transformar la sociedad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es fundamental politizar los debates, ¿no? Yo lo hago en mis clases de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo no es un problema técnico, es un problema político, es un problema de quién tiene acceso, quién puede definir las normas, quién puede definir las condiciones de acceso, ¿no? Y en ese sentido, mi preocupación es que a lo mejor, sé que no es el caso de este máster, ¿no? Pero que la formación sea un mecanismo de reproducción de élites que excluyan a personas que a lo mejor no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de mecanismos formativos, ¿no? Y en ese sentido, un político tiene que tener calle, tiene que tener conocimiento de la realidad. Y yo creo que deberíamos intentar apoyar
esas vocaciones, ¿no? Que están pues, en esos sectores sociales o en esos sujetos políticos que han sido marginados históricamente y que ahora, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, han tenido posibilidad de acceder, digamos, al poder, ¿no? Un poquito, tampoco les han dejado mucho a veces, ¿no? Pero un poquito. Y desde luego formación, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, el perfil de algunos presidentes latinoamericanos o europeos, ¿no? Y no nos vamos a ir muy lejos, pues aún se le cae un poco el alma al suelo, ¿no? Cuando verdaderamente pues te das cuenta que hay capacidades mínimas de oratoria, de relacionamiento, etcétera, que no se poseen, ¿no? Pues me imagino que todas estas cosas se pueden adquirir, ¿no? Se nace con ellas, ¿no? Pero desde luego creo que esos elementos son importantes y se pueden buscar también fuera, ¿no? De tus fronteras, en un viaje de estudios, en una estancia formativa, y creo que eso es también un elemento que alimenta la posibilidad de generar un buen cuadro político.